Sí. Bien, bien, bien. Fíjense que en este ejercicio voy a empezar a grabar a clase de ahora para que los que no pudieron asistir. Recording in progress. Bueno, he estado buscando diferentes ejercicios de modelos de examen del ingeniero Ceballos, por ejemplo, los que son de Ampere, ¿no es cierto? Los que ayer eh, conversamos con ustedes y encontré este que fue, si no me equivoco, del anterior semestre, o mejor dicho, el anterior año, del semestre 1 2021, que dice lo siguiente: tres conductores paralelos transportan corrientes de la corriente uno vale 8 amperios en el punto tanto, la corriente 2 vale 4 amperios en el punto tanto, y la corriente 3 vale 4 amperios en el punto 3, ¿no? Y dice, calcule la magnitud del campo magnético resultante en el punto 00 o en el origen. Bueno, fíjense que esta pregunta es un poquito distinta a la que hicimos ayer, porque si aún no recuerdan, porque si aún no recuerdan, lo hicimos de una manera, creo que era un rectángulo. Voy a hacer otra vez la dinámica. Primero era un triángulo, algo así. Y creo que por este lado se estaba el punto P, ¿no es cierto? Donde aquí había un conductor, acá había otro y aquí había otro, ¿no? Bueno, entonces, para el día de hoy es totalmente distinto el ejercicio. Ok. Primero procedemos a identificar los puntos y las corrientes respectivas. Eh, Como pueden ver, este ejercicio el docente lo sacó del recorte de un libro, desconozco cuál es, pero lo he visto en unos ejercicios. Y para estos casos solamente lo que hizo fue colocarle o darle datos respectivos a lo que es este diagrama. ¿Ok? Vamos a hacerlo acá a un ladito para que tengamos espacio para dibujar esto de nuevo y replantearnos para nosotros. Bien. Vamos a proceder a dibujar el eje de coordenadas de esta forma. Aquí sería el eje Y, aquí sería el eje X. Ok, de nuevo. Esto aquí vendría a ser el eje X, esto vendría a ser el eje Y. ¿Ya? Y dibujamos, ¿no es cierto? Primero el punto, anotamos lo que son los datos. Aquí vamos a poner los llamados datos, que son los siguientes. La corriente número uno tiene un valor de 8 amperios y se encuentra en el punto número uno de 0 en X y, em, y 20 centímetros en el eje Y. Pero para evitar cualquier error, procedemos a transformar esos 20 centímetros a metros, ¿no es cierto? Que sería dividir 20 entre 100, y eso me da como resultado 0,2, ¿no es cierto? Sería aquí 0,2 metros. Y aquí está la segunda corriente, hacemos lo mismo, colocamos datos, que en este caso son 4 amperios, colocamos el punto número 2
procedemos a dibujar los puntos, que sería aquí 0 en X y menos, en este caso, 0,2 metros en Y. Y por último, la corriente número 3 va a ser igual a 4 amperios. Y el punto número 3 vendría a ser 40 en centímetros. Este caso sería 0,4 y 0, ¿no es cierto? Todo en sistema internacional, que es metro. Y la incógnita nos dice que debemos calcular el campo eléctrico total, en este caso va a ser con la letra B, campo eléctrico total, en el punto 0,0, que sería el origen, ¿no es cierto? 0,0 metros. Eso es lo principal. Y fíjense que aquí hay diferentes resultados, ¿ok? En este caso, los resultados nos dan como las unidades de Weber. Esto se escribe Weber dividido el metro cuadrado. Esto va a pasar con el ingeniero Ceballos y al final de cuentas esta unidad también se la conoce como Tesla, ¿ya? Y es lo que vimos ahí con ustedes. Entonces, preguntas hasta ahí, jóvenes, respecto al planteamiento de los datos. Creo que ninguna. Vamos a proceder a colocar yo, en mi caso, eh, a dividir, ¿no es cierto?, lo que es mi diagrama cartesiano en sus respectivas medidas, ¿no es cierto? En Y, aquí voy a poner este espacio de 0,2 positivo, aquí abajo de 0,2 pero negativo, y aquí a este lado voy a poner 0,4. Efectivamente todo esto está en metros, así que no hay problema. Bien. Y procedo a colocar los puntos. En este caso, corriente número 1 dice que está en el punto 0 en X, pero 0,2 en Y. Entonces vendría a estar acá, ¿no es cierto? Por aquí, con un respectivo puntito en el centro, tal cual como está en figura. El segundo, de igual manera, va a estar por acá y con un puntito al medio. Y el último, que está un poco más alejado, sería por acá. Está 0,4 en el eje X positivo y en 0 en el eje Y. Entonces aquí está como una cruz. Ok. Con ustedes hemos quedado en la siguiente nomenclatura, que era que las corrientes eléctricas vistas desde el plano de la planta, el puntito o el círculo y adentro del punto simboliza la corriente eléctrica que va a salir, que es saliente al plano o en este caso a esta hoja de Word, ¿no? Vamos a empezar en- Y esta acá que es un círculo con una cruz en medio es la corriente que va a estar entrando, o sea, que va a ingresar, que va a entrar a la hoja. Ok. Bueno, entonces ahí está cada elemento. Procedemos a colocar los valores respectivos. Esto es la corriente 1,
Esto va a ser la corriente 2 y esto va a ser la corriente 3. ¿Ya? Entonces ese es el primer paso. Identificar los datos, llevar todo al sistema internacional y saber la simbología de la saber la nomenclatura, simbología de las corrientes eléctricas que van a interactuar en este ejercicio, identificando cuáles son entrantes y salientes. Entonces, la siguiente parte, como les comenté hace un momento, o bueno, ayer, es aplicar lo que es la regla de la mano derecha. Como ustedes hemos dicho lo siguiente, de que uno está, por ejemplo, esta corriente eléctrica que está aquí, en dirección hacia arriba, ustedes lo que deben hacer es, obviamente, vamos a ver si puedo dibujar esto. Perdón, no tengo mucho pulso para el tema de dibujar no, soy malo para esto. Y lo que decía a ustedes era que lo que deben hacer es, con su pulgar, en este caso de la mano derecha, eh, colocar su pulgar en dirección de la corriente eléctrica, en este caso va hacia arriba, entonces será pulgar hacia arriba, y sus dedos van a entrelazar esta corriente. Y por lo tanto aquí se va a crear un campo magnético alrededor de esta corriente eléctrica. Entonces a ustedes, al entrelazar los dedos, ¿no es cierto?, con el pulgar arriba y la mano derecha, les va a salir que la dirección de esta corriente eléctrica, del campo magnético, perdón, va a ser en todo las respectivas distancias que se le vaya a pedir para este ejemplo. ¿Ya? Esto va a ser el campo magnético producido por esta corriente eléctrica utilizando la regla de mano derecha. Bien. Entonces procedemos a hacer lo siguiente, que sería dibujar las líneas del campo magnético que van a interactuar en nuestro ejemplo, que sería de las tres en el punto de origen. Entonces veo yo que la corriente 1 es saliente, o sea, va a salir de plano, va a salir de sus pantallas hacia ustedes, y por lo tanto en ese momento, al ser saliente, ustedes pueden dibujar si quieren lo que son las líneas del campo magnético, algo así, ¿no es cierto? Y por lo tanto en ese punto, en el punto 00, en el origen, aquí el campo magnético número 1 va a ser en esta dirección. ¿Okay? Va a ser perpendicular a esta acá. Y ahora para la corriente número 2 lo mismo. Ustedes van a colocar su pulgar en la dirección saliente, o sea, saliendo de las pantallas. Y al chocar, es entre ese cierre de dedos en el punto de origen. Esta corriente eléctrica produce un campo magnético 2 en este sentido, ¿no es cierto? Campo magnético 2 que va a ser perpendicular a la distancia. Al punto de origen. Ahora para el último, que va a ser entrante, en este caso su pulgar de ustedes va a ir en dirección de la pantalla, así que va a ingresar a este plano. Y al ingresar esto,
Fíjense que por acá va a ir la línea de campo, viene por acá y aquí intersecta. Entonces, como es perpendicular, esta dirección sería aquí arriba. Esto vendría a ser campo magnético producido por la corriente 3. Y entonces podemos ver que todas estas corrientes están aquí en el ejemplo. Hago una consulta respecto a las direcciones de los campos magnéticos producidos por las corrientes, chicos. ¿Puede explicarlo de nuevo el entrante? Ok. Mm, Voy a tratar de hacerlo de otra forma. Vamos a usar 3 dimensiones. Así. Esto va a ser el eje Y, esto va a ser el eje X y esto va a ser el eje Z. Las corrientes respectivas van a estar posicionadas de la siguiente forma. Tendría que ser acá, ¿no es cierto? Esta va a ser la corriente 1. ¿Ok? Aquí en este caso está un eje bastante oculto, que sería el eje Y, pero negativo. ¿Ya? Y vendría a ser la corriente número 2. Y por acá estaría la corriente 3. Entonces el origen vendría a ser aquí este, que es el punto 0. ¿Ya? Bien. La corriente 1, ok, la corriente 1, esta corriente estaría saliente, ¿no es cierto? Vendría a ser básicamente la corriente, algo así, saliente, saliente, y esta dirección, ¿no es cierto? Esta dirección será corriente. Entonces al salir, obviamente lo vemos aquí como el eje Z, el campo magnético va a ser perpendicular a ese plano, el único perpendicular a ese plano, y que esté saliente vendría a ser el eje X. Entonces aquí el campo magnético va a ser esto, va a estar rodeando va a ir rodeando a este conductor, aplicando la regla de la mano derecha, va a ir abriéndose más, hasta el punto donde aquí ya chocó el origen, no es el punto en sí, y por acá estaría lo que es el campo magnético producido por la corriente número 1. ¿Ya? Obviamente los demás no nos interesa porque no están relacionados al punto que queremos. Solamente lo mismo pasa con la corriente 2,
solo que está en otra posición y por lo tanto el campo magnético 2 producido por la corriente 2 va en esta dirección, B2. Ahora el campo magnético 3 producido por la corriente 3. En este caso, este conductor estaría entrando, o sea, se vendría para este lado, de la corriente, ¿no es cierto? Dirección de la corriente 3. Y el estar entrante va a producir lo que son líneas de campo magnético. En esta dirección, ¿no es cierto? Va a ser así, en este sentido, y aplicándole a mano derecha, estarían todos en este sentido. La fecha apuntando así, así y así. Y este campo se va a extender hasta nosotros prolongarlo en el punto 0,0. Algo así, ¿no? Y justo cuando choca acá, como le dije ayer, el campo magnético es perpendicular a la distancia. Y como este plano, o mejor dicho, esta corriente está en el plano XY, su perpendicular vendría a ser el eje Y, por lo tanto aquí la fecha va subiendo, va subiendo, va subiendo y acá estaría la dirección del campo magnético número 3. ¿Ok? No sé si se dio a entender esa parte. ¿Se entendió, joven? Bueno, entonces al final son estos. Ese es el tema, es un poquito más de práctica, pero después todo está bien. Solo deben aplicar con calma lo que es la ley de la regla mano derecha. Entonces, ese es el primer paso. El segundo paso es definir las distancias respectivas de las corrientes al punto. En este caso, como existen tres corrientes, habrá tres puntos o tres distancias, las cuales debemos definir ahora con ustedes. La llamada R1, R2 y R3. ¿Ya? Estas distancias son las distancias de las corrientes respectivas al punto donde yo quiero calcular el campo magnético. En nuestro caso vendría a ser el origen, que es el punto 00. La corriente número 1 al origen va solamente en un sentido que sería vertical. ¿Y esa distancia vertical cuánto es? Vendría a ser 0,2 metros, ¿cierto? Lo mismo para la corriente 2. La corriente 2, la distancia más próxima de la corriente 2 al origen es una distancia vertical. Y la longitud de esa distancia vertical vendría a ser también 0,2. ¿Ok? 0,2 metros. No negativo porque no podemos darnos distancia negativa, solamente podemos utilizar esos puntos en los ejes para referenciar dónde se encuentran ubicados. Y la corriente 3 respecto al punto de origen vendría a tener 0,4 metros de distancia. Ahora procedimos a utilizar el cálculo utilizando la famosa ley de Ampere. Y en nuestro caso vendría a ser campo magnético 1 va a ser igual a mu 0 multiplicado por la corriente, en este caso corriente 1,
dividido entre 2pi por L. ¿Ok? Reemplazamos estos datos. Entonces ya definimos que mu0 vendría a ser 4pi por 10 elevado a la menos 7. ¿Ok? La corriente 1 tiene un valor de 8 amperios. El 2pi se la copia y la distancia R1 vendría a ser 0,2 metros, ¿no es cierto? Como todo está en el sistema internacional, ¿me podrían ya con este cálculo, por favor? 8 por 10 a la menos 6. Che, 8 por 10 a la menos 6 elevado a la menos 6 Tesla, o también Weber sobre metro cuadrado. Lo mismo realizamos para los otros. Sería aquí campo magnético 2 va a ser igual a, reemplazando nosotros directamente los valores. Aquí sería 4pi por 10 elevado a la menos 7 multiplicado por la corriente 2, que sería 4 amperios sobre 2pi multiplicado por la corriente, perdón, por la distancia 2, que sería igual 0,2 metros. ¿Esto cuánto sale, por favor? Menos 4 por 10 a la menos 6. Menos 4. No podría ser negativo. En ese tenía la duda. La distancia se la coloca positiva, ¿correcto? Sí. Ah, ok. En este caso, si para que no haya confusiones, ya, de que voy a poner esto aquí y esto aquí, estas dos rayas que simbolizan el valor absoluto. En este caso sería la distancia, ¿no? ¿Cuánto sale aquí, por favor, me dicta? Entonces 4. sería 4 por 10 a la menos 6, o sea, positivo. 4 por 10 a la menos 6. Sí, correcto. Tesla. Y el último vamos a hacer lo mismo, vamos a reemplazar la fórmula. Sería 4pi por 10 a la menos 7. La corriente número 3 tiene un valor de 4 amperios también, dividido entre 2pi multiplicado por 0,4. ¿Me dicen, por favor, cuánto sale? 2 por 10 a la menos 6. Sale 2 por 10 elevado a la menos 6 Tesla. Bien. Ok. Fíjense que en este momento no hay, digamos, campos magnéticos, viendo este diagrama de cuerpo libre, que eh, tenga que hacer lo que es una descomposición en algunos ejes.
Por lo tanto, aquí solamente sería, digamos, lo que son es- ya están en sus respectivos ejes. Hay unos que están, mejor dicho, hay dos que están en el eje X, bien en el eje X, y solo uno que está en el eje Y, ¿no es cierto? Lo que podemos hacer aquí es eh, calcular el respectivo valor de cada uno. En este caso, voy a proceder a insertar una hoja en blanco. Ahí está. Wow, salió mejor de lo que esperaba. El campo magnético en X, voy a tomarlo como a la derecha positivo y a la izquierda negativo. Entonces, el campo magnético en X sería sumar positivamente el campo magnético 1 menos el campo magnético 2. Haciendo este reemplazo, el campo magnético 1 dio como resultado 8 por 10 elevado a la menos 6. Mientras que el campo magnético número 2 será, ¿no? Que cuando trato de dibujar en Word, si las líneas se me recorren. Siempre tienes inconveniente. Ahí, ahí estamos. El campo magnético 2 vendría a ser 4 por 10 elevado a la menos 6. Esto da como resultado igual 8 menos 4 sería 4. Entonces aquí sería 4 por 10 a la menos 6, ¿cierto? Bien, sería positiva en todo caso. Mientras que el campo magnético producido por el eje Y, que yo estoy tomando arriba como positivo, si me sale el resultado de otro signo, quiere decir que el signo que tomé era, el sentido que tomé era incorrecto y era al revés. En este caso vemos que el campo magnético 3 va hacia arriba, es lo único que va hacia arriba, entonces la componente en X vendría a ser igual al campo magnético 3, que es 2 por 10 elevado a la menos 6. Entonces, en mi nuevo diagrama de cuerpo libre, que sería esto y esto, ¿no es cierto? Y y X. La resultante en el eje X vendría a ser arriba, así, pero en el eje Y, esto sería el campo magnético Y, y acá estaría el campo magnético X, ¿no? Y la resultante tendría que estar en el primer cuadrante, ahí. Eso es la resultante que vendría a ser el campo magnético total. Y es lo que vamos a calcular y vamos a verificar si está aquí dentro de este parámetro o resultado que da el docente. Y esto aquí, el eje respecto a la horizontal, es la dirección. Que no nos pide, pero igual lo calculamos con ustedes. Entonces, para hacer el cálculo del campo magnético total, utilizamos el teorema de Pitágoras. Solo necesitamos elevar los componentes respectivos de cada uno al cuadrado, realizar esta suma y posteriormente realizar las raíces, ¿no es cierto? Yo procedo a reemplazar dos datos. El componente en X sería 4 por 10 elevado a la menos 6. Chicos, por si acaso se va a acabar el Zoom gratuito, así que les envío el otro enlace en un momento.
voy a cortar hasta aquí para que se grabe. Y es para finalizar este ejercicio, ¿ok? Recording in progress. Sí, me salió desigual. Bien. Ok, verifiquemos, ¿no? Los pasos. Verifiquemos el procedimiento. La corriente 1, el ciclo magnético 1 sería saliente, va a la derecha, el 2 saliente a la izquierda, el 3 entrante hacia arriba. Las distancias están colocadas de manera correcta, R1, R2, R3, todos al origen. Las operaciones también están bien. La corriente 1 es 8, la 2 es 4 y la 3 es 4. Distancia 0.2, 0.2, 0.4. Y total equivalente, esto menos esto a esto. Está bien, no hay algo extraño. Entonces, por lo tanto, el resultado, mejor dicho, en este caso cuando fue virtual, era rellenar esto de manera de igualar las anteriores y enviar lo que sería el respaldo y se le este cálculo, ¿no? Entonces serían igual las anteriores y ahora procedemos a calcular lo que es la dirección. Mi dirección va a ser igual a tangente a la menos 1 de la componente y de la componente x, ¿no? Va a ser igual a componente y sería 2 por 10 elevado a la menos 6 y la componente x sería 4 por 10 elevado a la menos 6. Estos elementos se cancelan. Si simplifica, entonces sería arcotangente de 1/2. ¿Cuánto da? ¿26,56? ¿A todos les sale eso? Sí, Ok. Entonces ese sería el resultado respectivo al ejercicio. ¿Alguna duda, consulta hasta el momento? Chicos. ¿Ninguna? Ok. Eh, por si acaso, el día de ayer, en la ayudantía, en este caso, la ayudantía presencial, hubo inconvenientes respecto al cálculo de un ángulo que nos faltaba. ¿Ya? Vamos a aprovechar el tiempo que tengo con ustedes para de una vez dejar en claro cuánto era el famoso ángulo. Ya estoy buscando
lo que les envié el día de ayer. Pero un momento, hay bastantes mensajes del chat. Eh, Espera un momento, por favor, estoy buscando la imagen. A ver, a ver. Aquí está. Voy a proceder a recortar esto de aquí. Ya que no necesito copiar. Ok, Word. Ahí está, ¿no? Ese fue el ejercicio que hemos resuelto el día de ayer. Ya. El temita de todo esto era lo que es am, las direcciones respectivas de los campos. ¿Ok? Voy a aprovechar que estoy con ustedes y voy a hacerlo de manera correcta esta vez. Todo está bien. El tema es de la última parte donde utilizamos el ángulo para la descomposición. Aquí hacemos lo que es nuestro... Bueno, no es necesario hacer el sistema de referencia. Si quieren pueden hacerlo de otra forma. Así, ¿no? Aquí está la famosa corriente 1 que es, en este caso, saliente. Esto va a ser llamado punto P, donde debemos calcular el campo magnético total. Aquí en el medio hay otra corriente, va a ser corriente 2. Y esta aquí sería la corriente número 3. Bien. Aquí esto sería 4 centímetros, que dijimos que era 0,04. Aquí sería 0,03 metros. Y aquí también sería 0,03 metros. Bien. Vemos que la corriente, bueno, el campo magnético producido por la famosa corriente 1, pasamos aquí una línea segmentada, ¿cierto? Entonces el campo magnético va a ser en dirección aquí, ahí, ¿no es cierto? Campo magnético número 1. Por el tema que entre estos dos hay 90 grados. ¿Ok? Y las otras son más sencillas porque el campo magnético producido por la corriente 2, usando la mano derecha, apuntando el pulgar hacia nuestra, saliendo de la pantalla.
sería así, ¿no? Pero ahí, el campo magnético 2. Y el último sería entrante, ¿no es cierto? La corriente 3, entonces tendría así, ¿no? Esto sería el campo magnético número 3. En verdad que interesante está. Campo magnético 3. Ya, ahí quedó. Entonces, como ustedes definimos tres cosas o varias cosas, que era la distancia, esta era la famosa R1 al punto, de, de aquí hasta acá era la R2, y al final aquí hasta acá era la R3, ¿no es cierto? Bien. Por si acaso estoy copiando solamente los datos de que hemos hecho el día de ayer y los datos, ¿no es cierto? Que al final de cuentas, utilizando todos esos valores que están en la pizarra, el campo magnético eh, número 1, el campo magnético número 2 y el campo magnético número 3 dieron como resultados. El primero era 2.4 por 10 elevado a la menos 5. El campo magnético 2 dio 1.33 por 10 elevado a la menos 5. Y el campo magnético 3 dio como resultado 2.66 por 10 elevado a la menos 5. Todo es unidad de Tesla, ¿no? En un momento se le voy a pasar todo esto en la foto y la identidad del día de ayer. Hasta ahí todo claro. Auxiliar, ¿será que puede explicar sobre la dirección de los campos magnéticos, por favor? Ok. No coopera conmigo este documento. Cada vez que dibujo algo, se termina moviendo un poco y más todavía. Ya, por favor, no te muevas. Eureka. Ya está. La dirección de los campos magnéticos. Bien, la corriente número 1, en este caso es saliente, entonces va a ir en dirección fuera de la pantalla. Entonces usted coloca su mano derecha, coloca el pulgar de frente a usted, ¿no es cierto? Y el pulgar va a estar en dirección, digamos, de su frente o de su cuerpo, ¿no? Porque va a estar saliente. Y lo que va a hacer entrelazar sus dedos de la mano derecha y al momento de de entrelazar los dedos, las líneas del campo magnético producidas por la corriente 1 chocan en este punto.
Yo ya les comenté que generalmente el ángulo que forma entre la corriente, la distancia y el punto son 90 grados, es perpendicular. Entonces, la perpendicular de esta corriente 1 respecto al punto sería este resultado. Ahora, el temita es el siguiente. Bueno, aún falta para eso. La corriente 2 hace lo mismo, ¿no es cierto? Solo que la corriente 2 está sobre la misma línea de acción del punto P y sobre el mismo eje, se podría decir. Y sus 90 grados vendría a ser un brazo hacia abajo, ¿no? Porque al momento de entrelazar sus dedos aquí, se produce líneas de campo magnético, así, así, hasta llegar acá, como va en dirección de sentido antihorario, se podría decir. Al momento de acercarse a este punto, aquí choca este punto, e inmediatamente se forman lo que son los 90 grados, esa perpendicular, y me dice que el campo magnético 2 va a ser en dirección hacia abajo, 90 grados respecto a esto. Pero no le pongo todo esto porque creo que se satura el dibujo. Y lo mismo pasa con la corriente 3. En este caso la corriente 3 produce líneas de campo magnético en este sentido. Va hacia adentro, gira usted la mano, ahí sería. Solo que al momento de esto, de esta línea de campo magnético que se produce y se van alargando más y más y más, cuando llega a este punto aquí, vaya hacia arriba, ¿cierto? Entonces esa sería, digamos, la dirección respectiva de cada uno. No sé si se dejó entender esa parte, jóvenes, señorita. Bien. Lo que faltaba con ustedes era lo siguiente. Nuestro diagrama de cuerpo libre, o mejor dicho, en la descomposición, quedamos en que íbamos a utilizar este ángulo con respecto a la horizontal que llamamos ayer alfa. ¿Ok? Porque nosotros, por ejemplo, si vamos a calcular la componente en X, o sea, la componente en X total y va a ser toda a la derecha, vendría a ser la componente, el campo magnético 1 multiplicado por el seno de alfa, ¿cierto? Y mientras que utilizamos el campo magnético en Y, sería positivo, este sería el campo magnético número 3, que es positivo, el campo magnético número 2, menos el campo magnético número 1, por el respectivo seno del ángulo alfa. Y esto nos dio resultados distintos, ¿no es cierto? Ahora, este alfa creo que no era el correcto, el que hemos hecho el día de ayer. Por lo tanto, vamos a utilizar este programa, que vendría a ser SolidWorks, que es igual que AutoCAD, solo que este está realizado para solo que este es más para diseños estructurales y otras cosas más. Entonces, pues se puede ver, ¿cierto? Los dos planos, las dos pantallitas. Chicos. Hello. Se ve así. Sí, sí, se ven. Entonces paso aquí a dibujar las líneas como están aquí. Introduzco los datos 0.04. Va a ser algo
0.04. Ahí está. Esa es la distancia, la vertical. Aquí sería para este lado. 0. Voy a colocarlo tal cual. Se la copio. Una línea de una distancia que sería 0.03. Falta la otra. ¿Cierto? La forma es 0.03. Verifico resultados, la introducción de datos. A ver. Y aquí va lo siguiente, ¿no es cierto? Sabemos que esta línea de acá y acá, si quiere lo podemos exagerar un poco. Esta línea de aquí, con respecto a este punto de acá, va a ser coincidente. Van a coincidir. Y de esto se va a formar esta línea, ¿no es cierto? La diagonal. Y va a estar por acá. Algo así. Algo por ahí. Sabemos que entre esta y esta se forman 90 grados. ¿Ok? Entonces nos vamos a 90 grados. Pero lo que me interesa saber es la que está aquí, ¿no es cierto? Respecto a la horizontal. Entonces, esto y esto sería acá. El ángulo que deseo yo saber, en realidad, son este famoso 36.87. Y era lo mismo, ¿no? Porque ahí usamos 36.9, creo. Sí, 36.9. Entonces estaba bien. Bien. Pero a eso me refería con el tema de que tengan cuidado, bastante cuidado en el tema de los ángulos. Si tienen desconfianza, utilicen programas de dibujo, AutoCAD, Vector o SolidWorks y dibújenlo. O utilicen un compás y un transportador si lo hacen a escala, ¿no? Yo al menos elegí este ejemplo que vamos a hacer con ustedes. ¿Cacho? Pues acá ahorita les voy a enviar la ayudantía de ayer. Ahí está. Ok. Bien. Eso es la ayudantía de ayer. En momento voy a compartirles mi pantalla, lo voy a exportar esa imagen. Creo que se distorsiona, ¿no es cierto?, la imagen.
Voy a proceder a compartir mi pantalla nuevamente. Ahí. ¿Se puede apreciar un poquito el tema de gráfico? Poco, ¿no? Algo así. ¿Se ve? Chicos. Sí, se ve. Yo utilicé este ángulo alfa, o sea, el que estaba aquí, ¿no es cierto? Respecto a la vertical, porque aquí se repetía, ¿cierto? Este era el ángulo alfa, respecto a la vertical, esta línea segmentada que se prolongaba, ¿no es cierto? Se prolongaba. Y esa es la división de los ángulos, y al final me da que va a esta diagonal respecto ¿cómo se llama? A este eje, el ángulo alfa se repetía, entonces utilicé este ángulo y lo refleja aquí, utilizando complementación de ángulos. Ahora, al momento de hacerlo, un poquito me quedó en duda, pero ahora ya estoy más centrado, que era el tema de las unidades que hemos utilizado. Aquí, si esto va a ser el ángulo alfa, ¿no es cierto? Que se va a repetir en ese sentido. Esto acá, esto es alfa. Yo utilicé esto de aquí, esto y esto como mis catetos. Y esto de aquí era de valor 0.03 y el otro era 0.04. Aquí apliqué lo que era la arcotangente, ¿no es cierto? Entonces, eso fue lo que hice. Pero como me queda un poco de dudas, decidí con ustedes mostrarles en el gráfico, aplicando eso, los 90 grados aquí y ver cuánto en realidad sale. Tienen como momento. Bien, chicos, entonces esto sería todo por Auxi, hoy. ¿Sí? buenas noches. Aquí en esa parte del ángulo, Auxi, ¿no debería repetirse igual en la parte de arriba por simetría? ¿Cuál? Ahí donde está el 0,03. Ahí volviendo al borde, Auxi, mejor. No puedo distinguir mucho lo que está escribiendo. ¿Esto? Sí, ahí en esa parte alfa igual debería repetirse, pero no, Auxi. ¿En dónde? Ahí en la parte de arriba. Ah, o sea, si esto lo prolongo y esto fuera Mm, así, no, arribita, Auxi. acá. No, no, a la derecha del alfa, de alfa y arribita. Ahí debería repetirse, ¿no? Sí, por simetría, pues no. En realidad, no, porque el ángulo alfa que estamos teniendo aquí es respecto a esta componente que está en diagonal, está aquí, no Claro, respecto. sí, claro, pero como es por simetría, lo está sacando la hipotenusa, digamos. Como Pitágoras, debería repetirse el mismo ángulo, y dándole la vuelta debería ser lo mismo, pues no. Yo decía que ahí mismo podíamos aplicar tangente, pues. Tangente de, de ¿Acá? 0,04 a la vertical sobre la horizontal. Ah, en ese caso, Ajá. Y a como ver, tanto por simetría se debería repetir el ángulo bien de arriba con el de abajo, le digo, ¿no? Y dándole la vuelta debería ser lo mismo. no, en ese caso ¿Cómo sería? el ángulo beta vendría a ser esta de aquí, ¿no es cierto? No, Sí, sí. vendría a ser tangente a la menos 1 de el opuesto sería 0.04 dividido entre 0.03. ¿Esto cuánto te da de valor? 56,13, Auxi. 56.13.
grados. Entonces, partiendo de esto, ¿no es cierto? Que aquí va a ser beta y el otro va a ser alfa. 53,13. 53,3. ¿Ok? Partiendo de que de acá, ¿no es cierto? De este señor de aquí. Entre estos dos forman 90 grados, uno como son 90 grados. Entonces, 90 grados va a ser igual a beta más alfa. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, o sí. Entonces, como lo que queremos hacer ahorita es el saber el valor de alfa, porque alfa directamente está aquí, ¿no es cierto? Está respecto a este eje, respecto a la horizontal, y esto de acá es lo que deseamos saber. Entonces, podemos utilizar esto, este complemento de ángulo, que va a ser 90 grados, mide todo esto, y este 90 está incluido estos dos, que sería el alfa sumado al beta. Entonces, aquí hemos despejado lo que es el alfa y vendría a ser 90 dividido, perdón, dicho 90 restado beta, que sería 90 menos 53,13. Y el alto alfa, ¿cuánto da? Debería dar 36,87, ¿no? Sí, o sí. Entonces da 36,87. Se da lo mismo que está aquí en el programa. Ahora, el tema de por qué yo utilicé el arcotangente del otro, como está en el Word, acá arriba al revés, fue por este tema de que, voy a borrar esto aquí, voy a borrar esto de acá, ¿no es cierto?, para evitar cualquier cosa. Lo que hice fue eh, esta línea segmentada, que es la dirección, ¿no es cierto?, la prolongué hasta aquí, la seguí prolongando hasta darme un buen espacio. Y esta acá, la que es la verde de la componente B1, también la sigue prolongando. Perdón, me está fallando un poco el pulso. Parece que tuve una pizarra de ahí que estaba totalmente torcida. Ahí, ¿cierto? Bien. Ahí está totalmente cruzado, verticales, horizontales y de las diagonales en todos los sentidos. ¿Sí? Sí, sí, o sí. Entonces, aquí, por ejemplo, me puse a colocar valores de ángulos totalmente distintos. Yo aquí a esto de acá, entre este y este, ya al principio le llamé beta, ¿no es cierto? Porque está esta diagonal, ¿no es cierto? Esta recta con respecto a esto de aquí, vendría a ser eh, vendría a ser la componente horizontal, pero el ángulo de la horizontal con respecto a esta distancia, pero no así la horizontal con respecto al campo magnético 1. ¿Ok? Sí, o sí. Entonces, como esto es beta, esto va a ser alfa. Y como un triángulo tiene 180 grados, entonces esto va a ser 90 grados. Entonces, en todo tiene que sumar, bueno, el triángulo tiene que sumar 180. Y entonces lo que yo hice fue aquí complementar ángulos solamente. Sé que aquí arriba con respecto a la vertical, o sea, esta distancia va a estar reflejada aquí. Esto va a ser alfa, ¿no es cierto? Esto respecto a la vertical. Vertical
respecto a la línea segmentada, está acá arriba. Ahora este beta es esta línea segmentada respecto a la horizontal, que vendría a ser esto de acá, ¿no? Entonces procedo a perdón. Entonces procedo aquí a poner los ángulos. Esto de aquí se repite acá, ¿no es cierto? Que sería beta. La segmentada respecto a la horizontal, segmentada respecto a la horizontal. Y voy complementando. Si esto es beta, esto es alfa. Esto vendría a ser beta. Esto vendría a ser alfa, beta. Esto sería alfa. Esto sería beta. Y esto sería alfa. Ahora veo que se complementaron los temas, los ángulos. Y el que me interesa ahorita es esto de acá, lo que está segmentado de negro. Este ángulo alfa. Respecto a esto acá. Entonces, como sé que este es el ángulo alfa y aquí ya lo definí arriba, esto como alfa, voy a utilizar lo que son estas componentes, que sería esto de acá con esto de acá. Aplicando trigonometría. Perdón. Lo siento. Ahí está. Bien. Sé que parece un poco complicado, por eso les pedí a todos. Bien, chicos, ya